Hoy decoro contigo esta tabla de cortar con resina y decoupage. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Te doy una idea de cómo puedes decorar una de estas tablas de corte para tu cocina. Esta la compré en un bazar y como siempre, lo primero será lijar toda la superficie, por delante, por detrás, por los laterales. Vamos a prepararla bien para trabajar con ella. Un par de manos de gesso, una imprimación blanca para tener un fondo claro y hacer un decoupage en la tabla. Y si ves que aún no cubre bien la madera, dale después una mano de pintura blanca. La voy a decorar con un par de estas maravillosas delicias. ¡Qué bonito es este papel de arroz en tamaño A4 de estampería! Me las pido todas. Recorto las dos de abajo y guardo el resto de tarta para futuras ocasiones, que las musas son muy golosas. En nuestra base ponemos medium para decoupage. Ya sabes que yo siempre te recomiendo este de Artis. Si tú no tienes, puedes poner las imágenes con cola blanca rebajada con agua. Hoy trabajamos en plano y además con el papel de arroz todo es más fácil porque lo puedes mover si te hiciera falta. Pero aún así, con nuestro aliado, el kit antiarrugas, plástico y papel suave de servilleta, nos aseguraremos que no le queden arruguitas a estos bonitos diseños. Y le damos una nueva capa del mismo medium, protegiendo y asentando nuestro trabajo. La de la tarta de arriba no lo grabé, yo que sé por qué. Con este tono tan bonito aguamarina, pinto la tabla, voy bordeando las imágenes y pintando laterales y parte trasera. Nos va a quedar de un azul preciosísimo. Ahora que estoy ahí entretenida, aprovecho y le doy la bienvenida a toda la gente apañá que se ha suscrito en los últimos días al canal. Y gracias siempre a los que me acompañáis en cada manualidad. ¿Qué arte más grande tiene mi gente apañá? Le damos luz a este fondo a pincel seco con detalles de pintura blanca. Con esta plantilla que tiene tantísimas posibilidades, agrego unos motivos a nuestro diseño. Cubro con cinta de papel o cinta de pintor lo que no quiero que se marque. Y procedo con pincel de estarcir, quitando el exceso de pintura en un papel y plasmando los diseños a circulitos, unos por aquí, otros por allá, distribuidos en nuestra tabla de corte. En la parte superior de la tabla voy a hacer con resina un chocolate que se derrite y cae por ahí. Súper apetecible. Con silicona caliente hago estas formas desiguales y me ayudo de una plantilla. En realidad no hace mucha falta porque son gotas así irregulares. Tú misma vas marcando su dibujo. Voy a darle un par de pasadas para que tenga grosor y sean como una murallita para que no se salga mucho la resina.
Y antes de proceder con ella, un último detalle. Con un marrón oscuro remarco los bordes de la tabla, entre un sombreado flotado para que quede a juego con esa especie de chocolate que pondremos ahora por arriba. Y enmarco también las tartas de manera simbólica con este tono. Termino de pintar la tabla, por fin me he decidido, con este bonito agua marina y procedemos con la resina. Voy a usar la resina One to One, resina epóxica de Resin Pro. Esta resina nos deja un acabado súper brillante. Ya trabajamos con ella hace unos vídeos en la cajita con flores secas. Es ideal como protector de imágenes, el mejor acabado que le puedes dar a tu trabajo, transparente, resistente y con un brillo precioso. Con ella se trabaja muy fácil, por peso o por volumen. Esta vez lo hago en peso. Pondremos el 100% del componente A y un 90% del componente B, en este caso 30 y 27, y mezclaremos bien esta mezcla durante 3 minutos. Te animo siempre a trabajar con resina, no deja olor y es perfecta para finalizar tus trabajos. Tan solo se trata de pesar cantidades de los tarritos A y B, mezclar y verter. ¡Vamos a ello! En este vasito pequeño he hecho un poco de esta mezcla de los dos componentes y le añado una chispita del color marrón que usamos antes. Muy poquita cantidad. Enseguida nuestra resina toma el color. Echamos nuestro chocolate particular en la murallita de silicona, distribuyéndolo bien por todos los recovecos. Los amigos de Resin Pro nos tienen preparado un cupón de descuento del 10% con el nombre Manualidades con Yoli para tus compras en su web. Bajo el vídeo tienes el enlace y también el de la resina One to One y la lista de materiales que hemos usado en esta manualidad. Y vierto ahora el resto de la resina sobre la tabla. Vamos a encapsular nuestra manualidad y quitamos con un mechero o soplete alguna burbujita que nos aparezca por ahí. La dejaremos curar 24 horas. Ya verás qué bonita nos queda.
Un último detalle en nuestro trabajo. Con esta bonita y delicada cinta de organza coronamos nuestra tabla y la decoramos también con este bonito lazo a juego. Este detalle final seguro que le encanta también a mi amiga Angélica. ¿Qué te parece cómo ha quedado esta tabla de cortar? Apetecible, ¿verdad? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y comparte este vídeo con quien le pueda interesar. Aquí tienes otras ideas con resina que seguro te van a gustar y en este circulito puedes suscribirte al canal. Gracias a mi gente apañá por acompañarme un día más. Hasta el próximo vídeo. Chao.